Muchísimo más de Primera Página en esta oportunidad, listos para revisar información sobre lo que tuvo que ver con el acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamas. Esto ocurrió justamente el pasado martes 26 de agosto. El gobierno de Benjamín Netanyahu y Palestina, en nombre de esta organización, lograron un acuerdo con mediación de Egipto en la búsqueda por poner un fin a estos 50 días de guerra en la Franja de Gaza, que dejó más de 2.000 palestinos fallecidos, la mayoría de ellos civiles, 500 de ellos niños, y por el lado israelí habrían sido alrededor de 70 los fallecidos, 64 soldados. Vamos a ver a continuación una nota preparada por nuestro equipo de producción y más adelante estaremos conversando con el señor Jorge Dugarte, internacionalista y también constitucionalista. Vamos a ver. El conflicto entre la Franja de Gaza e Israel comienza el 8 de julio de 2014, cuando las fuerzas de defensa de Israel lanzaron la operación Margen Protector sobre territorio gazatí. Israel afirma que el objetivo de la operación es atacar al movimiento de resistencia islámico Hamas y terminar con los ataques de cohetes a Israel. El Estado de Palestina y diversas organizaciones por los derechos humanos han acusado a Israel de llevar a cabo un ataque indiscriminado contra todos los palestinos, ya que los ataques han causado la muerte de civiles. Por su parte, Hamas ha lanzado cohetes contra Israel en respuesta a misiles disparados por la Fuerza Aérea Israelí hacia la Franja de Gaza. Han muerto numerosos civiles, entre ellos gran cantidad de mujeres y niños. La cifra de muertos asciende a más de 2.100 palestinos. Para el 26 de agosto fueron disparados 4.594 cohetes y proyectiles de mortero, de los cuales 3.641 cayeron en territorio israelí, 188 lo hicieron en territorio palestino, 735 cohetes y proyectiles de mortero fueron interceptados por el sistema defensivo israelí. El 23 de julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que los ataques efectuados por las Fuerzas Armadas de Israel sobre Gaza podrían constituir crímenes de guerra. El pasado 26 de agosto, tras 50 días de guerra, Israel, Hamas y los demás beligerantes aceptaron una tregua indefinida pactada bajo mediación egipcia. Se estima que reconstruir Gaza tomaría aproximadamente 20 años y costaría $6 millones, esto según un informe de varios cálculos de palestinos y organizaciones internacionales. Como ya hemos visto, un resumen de lo que fue entonces este conflicto entre Israel, el grupo islamista Hamas que opera dentro de la Franja de Gaza. Le damos la bienvenida al internacionalista, constitucionalista Jorge Dugarte. Bienvenido a Primera Página. Creo que para poner en contexto a nuestros televidentes, lo primero que podría preguntarle es ¿por qué es tan importante la Franja de Gaza? ¿Por qué este conflicto entre Palestina e Israel? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Buenos días para ti, para los televidentes, María Gabriela. Este es un tema de suyo súper complejo, porque podríamos en líneas generales decir, este es el tema de la guerra, el tema que ocupa al hombre y a la humanidad in illo tempore. 24 siglos antes de Cristo, ya el hombre lamentablemente se dedicaba también a la guerra. Conocimos las guerras de Cartago, las guerras púnicas, etcétera, etcétera. Y hoy día ocupan el espacio internacional no solamente el conflicto entre Israel y Palestina, sino otras guerras como acabamos de ver, el problema de Irak, el problema de Sudán del Sur, en fin. Libia, Siria. Siria, etcétera. Ahora, tu pregunta. El conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto antiquísimo también. Por supuesto, una de las cosas que originan las guerras, causas religiosas, económicas y sociales. Estas guerras que estamos presenciando últimamente tienen un ingrediente religioso, lo cual las hace mucho más complejas. Ahora bien, aquí hay una guerra también por la cuestión de la ubicación espacial
la instalación, digamos así, probable o la aspiración legítima del Estado palestino. Pero poniendo las cosas con precisión más en su sitio, bien se puede decir que más que una confrontación entre Israel o los israelíes y los palestinos, es una confrontación entre Israel y Hamás. Claro. Allí está el meollo del asunto, porque en definitiva, si esta confrontación conllevara la desaparición de Hamás, paradójicamente sería una circunstancia que favorecería a la autoridad palestina y a los palestinos para entenderse y para lograr la paz con Israel. Y es que justamente nosotros estuvimos conversando en una oportunidad con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan, y él nos aseguraba que la lucha de Israel, en este caso, y el gobierno de Benjamín Netanyahu, no era en contra de Palestina, era en contra del grupo islamista. Es así, es en contra de Hamás. No nos olvidemos que mucho antes de esta confrontación, que felizmente se ha llegado a un acuerdo de paz, que ojalá y fuera absolutamente duradero, se asesinaron aproximadamente 1.410 israelíes, incluidos 96 niños. El grupo Hamás se dedicó a lanzar cohetes sobre Israel, causando grandes estragos, por una parte. Y por otra parte, como se sabe, aparte del lanzamiento de cohetes, a construir túneles y a veces a obligar inclusive a la población civil a permanecer en sitios muy vulnerables, donde al defenderse Israel y atacar a Hamás en territorio, en la franja de Gaza, como los daños colaterales abarcaban a civiles también, con lo cual Hamás podía exhibir más muertos para desprestigiar a los israelíes. Ese es el meollo del conflicto. Ahora bien, se consigue un acuerdo. Se consigue un acuerdo con mediación de Egipto, ya había ocurrido en una oportunidad, ahora vuelve a mediar esta nación. Ambas partes, tanto Israel como Palestina e incluso Hamás, se declaran victoriosos con este acuerdo. Un acuerdo que por el momento es indefinido. ¿Quién gana con esta situación? Yo diría que en principio la guerra es odiosa, la guerra es indeseable. Yo soy absolutamente contrario a la guerra. Y en un acuerdo de paz, todos ganan. En este sentido, si ambos se declaran victoriosos, hay una victoria absoluta, la paz. Si la paz es imposible, la guerra es probable. Si hubo paz, ganan los israelíes, ganan los palestinos, inclusive Hamás gana también y gana el mundo. Esta es una guerra que tiene varios ingredientes y fundamentalmente un ingrediente religioso. Abraham, el padre de la fe y el padre de las religiones, no olvidemos que el Islam, la religión católica y la religión judía, pues tienen un origen común, cuyo símbolo bien podría ser Abraham. En algunas oportunidades he expresado que dolorosamente, lamentablemente, Caín sigue matando a Abel. Nos seguimos matando entre hermanos. Por ejemplo, en el siglo XX, 2 guerras mundiales, como se sabe. Acaba de finalizar agosto, donde se celebró o se podría recordar el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Pero también en agosto finalizó la Segunda Guerra Mundial. Mire, hay un detalle. En 1945 presidía los Estados Unidos Truman para el momento del final de la guerra. Truman le pidió
a un notable científico americano, William Shockley. Le pidió una prospectiva matemática para determinar cuántas vidas, el costo de vidas que le costaría al Japón y a los Estados Unidos proseguir la guerra, en razón de que Alemania ya se había rendido y Japón se empeñaba en continuar la guerra. El informe de Shockley, que más tarde fue premio Nobel en 1956 porque fue el creador del transistor, le hizo un cálculo de que el proseguir la guerra le costaría al Japón 10 millones de bajas y a los Estados Unidos aproximadamente 4.800.000, de los cuales serían soldados. Con base en ese informe de este premio Nobel, William Shockley, Truman decidió algo paradójico y absolutamente indeseable, como fue lanzar la bomba atómica, primero en Hiroshima el 6 de agosto, causó 150.000 muertos, y luego la de Nagasaki el 8 de agosto, el 9 de agosto, que causó 80.000 muertos, es decir, 200.000 bajas. El 15, Japón se rindió y la guerra mundial terminó. Estas son de las paradojas indeseables y casi increíbles e inaceptables. 210 bajas aproximadamente ahorraron 14 millones de vidas, según el cálculo hecho por Shockley para el presidente Truman. Doctor Dugarte, tenemos que hacer una pausa aquí en Primera Página. Ya vamos a seguir conversando sobre esto y muchísimo más, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto en el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha visto bajando su popularidad luego de este conflicto en Gaza. Todo esto y más al regreso aquí en Primera Página. Seguiremos conversando con el doctor Dugarte.